Hola, bienvenidos a la lección 3 de nuestro curso de griego Koiné, donde estamos aprendiendo la gramática del griego del Nuevo Testamento para traducir pasajes al español. Y bueno, para entender también mejor el mensaje de la Biblia y poder comunicarlo de una manera más efectiva. Muy bien, vamos a entrar directamente a la lección 3. La lección de hoy se llama Espíritus y acentos. Es una lección en la que vamos a estudiar algunos eh, elementos importantes para poder leer mejor el griego del Nuevo Testamento. Bien, primero que nada, entramos con esto de los signos de puntuación. El griego, así como nuestro idioma también en castellano, eh, tiene algunos signos de puntuación que nos ayudan, pues obviamente, a organizar las ideas y comunicarlas de mejor manera. El, los signos de puntuación, en el caso del punto y la coma, funcionan igual que en español. Pueden funcionar como punto y seguido, punto y aparte. La coma pues va hilando ideas, digamos, bastante relacionadas. Eh, entonces funcionan igual que en español. Lo diferente, digamos, es que en griego hay un punto alto, un punto que no se escribe abajo sobre la línea del renglón, sino que se escribe, digamos, a mediana altura. Entonces, ese punto alto equivale en español a nuestros dos puntos o a un punto y coma. Entonces, muchas de las ocasiones ese punto alto va a introducir, por ejemplo, un diálogo. Jesús dijo, punto alto, entonces en español pondríamos Jesús dijo, dos puntos y luego agregamos el discurso, ¿no? Muy bien. Además, en griego también, o en los textos griegos, en el texto crítico van a aparecer el punto y coma, pero el punto y coma que aparece en los manuscritos griegos, en el texto crítico, eh, no es equivalente al punto y coma en español, sino que en español hace referencia a la marca final de una pregunta, ¿no? O sea, al signo de interrogación de cierre. En griego no hay un signo de interrogación de apertura. Lo que sí hay son algunas palabras clave que nos indican dónde inicia la pregunta, pero no hay signo de apertura para las preguntas. Entonces, vamos a estudiar después esas palabras clave, pero sí, donde ustedes vean un punto y coma en un escrito en griego, sepan que ahí está terminando una pregunta. Bien. También existen lo que se llaman espíritus, ¿ok? Los espíritus son una comita que va encima de las vocales. Y vamos a ver que hay de dos tipos. Dice, toda palabra griega que inicia con vocal lleva espíritu. Bien, se llama espíritu porque uno de los dos agrega una exhalación marcada al inicio de la palabra. Entonces, por eso se llama espíritu, porque recordemos que en los idiomas semíticos la misma palabra espíritu tiene la connotación de aliento, eh, entonces, o viento. Entonces, en este caso, el espíritu sería un indicador de remarcar cierta pronunciación. Tenemos el espíritu suave, que sería este que aparece en rojo en esta palabra, y dice que ese espíritu suave, o también se le conoce como espíritu débil, no se pronuncia, o sea, simplemente aquí leeríamos la vocal sin problema. Aner, aner. Bien, pero tenemos otro tipo de espíritu que es el espíritu áspero o fuerte. Y ese espíritu suena como una H en inglés o como una J, digamos, suave. Es decir, le agrega un poco una exhalación o un poco más de viento en la pronunciación. Entonces, se lee al principio, antes de la vocal. La alfa viene acompañada en este caso del espíritu áspero. Si se dan cuenta, solo cambia la orientación de ese apóstrofe o esa comita que está arriba, ¿no? Entonces aquí ya no pronunciaríamos amartía nada más la alfa, sino que hay que agregarle este sonido que nos dicen aquí. Entonces se lee jamartía, 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 ¿no? Ahí esa sería la diferencia entre el espíritu suave o débil y entre el espíritu áspero o fuerte.
El espíritu, cuando está en una palabra que inicia con vocal y esta vocal es minúscula, va a escribirse sobre la vocal, ¿ok? Entonces, de esta manera se vería aner, ¿verdad? En este caso es espíritu suave. Sin embargo, cuando está en una vocal que inicia por diptongo, si la palabra inicia por diptongo, el espíritu se va a escribir en la segunda vocal del diptongo. Bien, por eso lo vemos en esta palabra, uranos. Uranos empieza con el diptongo omicron y, que aprendimos en la lección anterior, que debe leerse como una U, pero el espíritu, por ser diptongo, en este caso aparece sobre la segunda vocal. Ahora bien, si la palabra inicia con una vocal mayúscula, el espíritu ya no se escribe arriba de la vocal, sino se escribe antes. Se escribe al lado izquierdo. En este caso, aquí tenemos espíritu suave también. Andreas, Andreas, ¿verdad? Es el nombre propio de Andrés. Y finalmente, una excepción o un fenómeno que se da en la lengua griega, en los textos del Nuevo Testamento, es que la letra ro, cuando inicia una palabra, suele escribirse con espíritu áspero, pero en ese caso lo que indica el espíritu es que debemos pronunciarla con mayor fuerza. Deberíamos leerla como la doble R en español. Entonces aquí esta palabra que inicia con ro lleva el espíritu áspero y se debe leer risa, risa. ¿Ok? Ahí el espíritu áspero entonces no se pronuncia como tal, sino que nos indica, cuando una palabra empieza con ro, nos indica que se debe leer con una R, digamos así, muy remarcada, y no simplemente el sonido de la R. El griego también tiene 3 acentos diferentes, que originalmente esos acentos se dice que eran tonales, es decir, nos decían que en esa sílaba había que subir un tono en la pronunciación de la palabra o en la lectura y luego bajarlo dependiendo del acento, ¿no? O subir y bajar si era el tercer caso. Sin embargo, en nuestro curso simplemente el acento nos va a indicar, como en español, dónde va la sílaba tónica, ¿ok? Ah, los 3 tipos de acentos son el agudo, el grave y el circunflejo. El acento agudo, pues es esta línea diagonal cargada hacia la derecha, que está aquí en rojo, y en este caso, pues leeríamos la palabra teos, ¿verdad? Teos, dejando el acento entonces en la segunda sílaba. El acento grave suele ser un acento secundario o circunstancial, digamos, porque va a aparecer solamente para sustituir a un acento agudo cuando la siguiente palabra inicia también acentuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta oración corta, teos legei, ¿verdad? Como legei está acentuado en su primera sílaba y acá también teníamos un acento agudo, este se sustituyó por un acento grave. En nuestro caso, como lo que queremos aprender, lo que queremos hacer es aprender a leer en griego y después traducir, pues básicamente nos toca observar simplemente dónde se encuentra el acento, que puede ser agudo o grave, ¿no? Pero bueno, ahí les expliqué un poco la lógica de por qué aparece así. Perdón. Entonces, nada más, donde veamos el acento, ahí remarcamos la fuerza de la pronunciación. Teos legei. Y finalmente tenemos el acento circunflejo, que es un arco que va también sobre la vocal. Por ejemplo, aquí tenemos neuma, ¿verdad? Entonces también aquí lo tomaríamos para indicar la tónica, neuma, ¿verdad? No leeríamos neuma, sino neuma. Perdón. Eh, en este caso, el circunflejo, dependiendo del tipo de letra, puede aparecer también, déjenme como escribirlo, puede aparecer también como una especie de flecha o punta de flecha hacia arriba en la vocal, o puede aparecer de esta manera, como lo que acompaña a una ñ. Entonces, dependiendo del tipo de letra, el circunflejo se puede escribir de diferentes formas.
En este caso es más bien un arco, ¿no? Pequeño ahí. Vamos a ver algunas reglas básicas del acento, solo para que ustedes lo vayan observando. Estas reglas no necesitan memorizarlas, sino que las van a ir interiorizando en la medida en que ustedes vayan leyendo vocabulario, vayan leyendo también textos. Pero es importante que las, por lo menos, escuchen. Dice, si el acento recae sobre un diptongo, se escribe en la segunda vocal, pero siempre se pronuncia sobre la primera. Igual que los espíritus, ¿no? Ya habíamos dicho que el espíritu, cuando una palabra empieza con diptongo, el espíritu se escribe sobre la segunda, pero aún así, cuando es espíritu áspero, debe preceder la pronunciación, ¿no? Debe iniciar con el sonido del espíritu. Lo mismo va a pasar con el acento. Se va a escribir sobre la segunda de la vocal del diptongo, pero recae, digamos, sobre la primera. Entonces, eidolon, ¿no? No eidolon, no, sino eidolon, en este caso. O aquí tenemos con el caso del espíritu, huios, ¿no? El espíritu está en la segunda porque es diptongo, la segunda vocal, pero su sonido se traslada hasta el principio de la palabra. Huios, ¿no? Dice que cuando coinciden, perdón, el espíritu y el acento en una vocal, primero se va a escribir el espíritu y después el acento, siempre en ese orden, ¿no? Lo vemos aquí en una minúscula, Elton, y también si es mayúscula se va a escribir al lado izquierdo antes de la vocal, no sobre la vocal, pero siempre va primero el espíritu y después el acento, ¿ok? Siempre en ese orden van a aparecer en las palabras. Ok, bueno, estas eran nociones sobre los acentos. Y acá tenemos un poquito más de reglas sobre eso. Dice, el acento grave se encuentra solo en la última sílaba de una palabra. Es decir, el acento grave, que es el que decíamos que es como un acento secundario, solo va a estar en la última sílaba de una palabra. Y solo cuando sustituye a un acento agudo, ¿ok? Sustituye a un acento agudo. El sustantivo teos se escribe de esa manera, con un acento agudo, pero precisamente en la expresión que ya les había dicho, teos legei, viene a sustituirse su acento agudo por uno grave. Por otro lado, dice, el circunflejo se encuentra en una de las dos últimas sílabas, o sea, el circunflejo solo puede estar o en la última o en la penúltima sílaba de la palabra. Luego dice, el acento agudo se encuentra en alguna de las tres últimas sílabas de la palabra. ¿Va? Entonces, los acentos pueden estar en la última, penúltima o antepenúltima. De ahí en fuera, bueno, ya no se puede bajar más el acento. Por lo general dice, una palabra griega lleva un solo acento. Hay casos de palabras que no llevan acento. Se llaman enclíticas y proclíticas. O palabras que llevan dos acentos, pero nunca más de dos. ¿Okay? Esto de las palabras enclíticas y proclíticas lo vamos a ver después, pero básicamente van a ver ustedes en algunos textos que aparecen palabras que pierden su acento y lo donan precisamente a la palabra que las antecede o a la palabra que va después de ellas. Y entonces eso hace que que algunas palabras tengan un doble acento. Pero bueno, ahí va a ser importante la memorización. Cuando hay un doble acento en una palabra, va a ser importante recordar el vocabulario porque es la única manera de saber dónde va acentuada, ¿no? También les decía en clase que era importante que siempre que estudiamos el vocabulario acentuemos o leamos bien los acentos para que nuestro cerebro recuerde más fácil las palabras, que siempre le estemos pronunciando en la misma sílaba para evitar que el cerebro esté registrando diferentes entonaciones o acentuaciones y batalle más para aprender el vocabulario. Luego dice, toda palabra que tiene por lo menos tres sílabas irá acentuada en una de las tres últimas sílabas. Si hay una palabra que tiene tres sílabas, debe tener un acento la palabra, ¿no? Y finalmente, el acento circunflejo solo puede ir en una vocal larga o en un diptongo. Estas reglas básicas, como les decía, no tienen que aprendérselas, pero sí nos van a servir o hay que ir observándolas en la práctica, que ustedes sepan, ¿no? Que por lo general
las palabras van acentuadas, pero hay algunas que no, y que el acento puede aparecer simplemente en las 3 sílabas finales de la palabra. Dice aquí, cuando una palabra se flexiona, es decir, se declina o se conjuga, no conserva el mismo acento ni en la misma sílaba. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos el tema de los sustantivos, cómo el acento puede cambiar de posición o incluso se puede cambiar de tipo de acento. Simplemente que lo sepan en este momento. Hay algunos puntos también que es importante que conozcan, precisamente porque cuando hagamos alguna lectura o algún pasaje van a aparecer por allí. Dice, la vocal de una palabra se suprime con frecuencia en griego y en lugar de la vocal suprimida aparece un apóstrofo, que es como un espíritu suave, pero, o sea, se escribe exactamente igual, pero lo vamos a diferenciar por el lugar o la posición, ¿no? Por ejemplo, dice que ap, y ahí vemos el apóstrofo. Acá está el apóstrofo. Aquí tenemos el espíritu suave, ap, porque esto sabemos que es el espíritu, porque está sobre la vocal al inicio de palabra. Y luego tenemos otra comita, que ese sería el apóstrofo. Ap, emu, en lugar de apo, emu. Entonces, este apóstrofo me está diciendo que esta omicron desapareció o se fue, ¿no? Fue suprimida. También tenemos la corónide, que si se dan cuenta gráficamente o la forma de escribirse es exactamente igual que el apóstrofo o que el espíritu suave. Y dice que es el signo de contracción entre la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente palabra. Por ejemplo, en la expresión kai ego, que es y yo también, y yo, perdón, o yo también, al combinarse estas dos en una sola palabra, queda como cagó. Entonces aquí, este alfa que está ahí tiene una comita arriba. No es espíritu porque no está al inicio de palabra, ¿no? Solamente sería espíritu cuando esté al inicio de palabra. Aquí es una corónide. Quiere decir que nos está diciendo que una contracción, una unión de dos palabras y que esa vocal es ahí es donde se unieron, ¿no? Kai y ego. Entonces, de esa manera nos lo está indicando. En cualquier caso, tanto acá, cuando se usa el apóstrofo como en la corónide, el significado se mantiene. No cambia el significado, solamente son fenómenos de la escritura. Finalmente tenemos la diéresis. La diéresis son esos dos puntitos, igual que en español, ¿verdad? Que le ponemos cuando queremos indicar, en el caso del español, que la U se debe pronunciar, ¿verdad? Pero bueno, en griego la diéresis se coloca en la segunda de dos vocales consecutivas para indicar que no hay diptongo y que deben pronunciarse por separado. Es decir, la diéresis se coloca para romper el diptongo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el nombre del profeta Isaías en griego, Esaías, ¿no? Esaías. Entonces aquí alfa y iota normalmente forman diptongo, pero ahí nos ponen una diéresis precisamente para decirnos que en este caso la iota está funcionando sola, que no es parte del diptongo con la alfa. Entonces, Esaías, ¿no? Tendríamos esas sílabas y entonces habría que leerlo Esaías, no Esaías, ¿no? Por si acaso, si fuera diptongo. Bien, entonces en esto de el espíritu suave, el apóstrofo y la corónide, que pueden ser, digamos, un poco confusos, porque se escriben igual, la diferencia es la posición. Si es el espíritu, va a estar, pues evidentemente, en la vocal iniciando palabra, ya sea una vocal o un diptongo, ¿no? Pero siempre al inicio de palabra. Si es el apóstrofo, va a ir al final de la palabra, porque indica que se suprimió la vocal final de esa palabra, que generalmente es con las preposiciones, dicho sea de paso. Y si es la corónide, va a estar en medio de la palabra porque está diciéndonos que dos palabras se unieron y esa vocal es la vocal que se contrajo en la unión de las palabras. ¿Ok? Entonces, la posición de esa comita, ¿no? Para decirlo de alguna manera, esa coma superior, la posición, si está al principio de palabra, es espíritu, si está al final, es apóstrofo, y si está en medio de la palabra, es corónide. ¿Ok? Esa es la forma en la que podemos diferenciarla.
Muy bien, les agradezco su atención en esta clase. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, los pueden dejar acá también. Y cualquier cosa estoy para servirles. Recuerden que si alguien quiere acceder a los ejercicios del curso, lo puede hacer. En este caso, evidentemente está planeado para mis alumnos del Instituto Atkinson en Hermosillo. Pero si alguien más quiere tener acceso a los ejercicios, puede escribir al correo que estamos dejando acá en YouTube. Que tengan excelente día. Dios les bendiga.